Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a otro vídeo de líneas eléctricas y vamos a hacer el ejemplo de cálculos de parámetros eléctricos de una línea de categoría especial. El enunciado no lo he puesto aquí porque es muy largo, simplemente os lo leo y empezamos a hacer el ejercicio. Tenemos una línea eléctrica aérea de conductores desnudos de corriente alterna trifásica, 50 Hz, doble circuito y 220 kV de tensión de línea. Los tramos de cada fase están constituidos por un único conductor, que es aluminio acero, el 402 AL1 52ST1A, que corresponde con el antiguo LA455 que se conocía como cóndor. Los cables se encuentran a una altura media del terreno H mayúscula y están colgados de una bóveda que los mantiene separados en una configuración como la mostrada en la figura. La longitud de las líneas es el eje TD. Para el cálculo de la perdidancia kilométrica por corrientes de fuga I sub G de K1 se estima una pérdida de potencia de 15 por 10 a la menos 8 Siemens por kilómetro para ambas configuraciones. Para el cálculo de la perdidancia kilométrica debido al efecto corona, es decir, 2 G mayúscula sub K, tomar como altura media los conductores sobre el terreno de H mayúscula 43 metros, la altura media del terreno de I mayúscula de 250 metros, suponer tiempo húmedo, que implica un factor correctivo MT 0,8 y temperatura ambiente 16 grados. El coeficiente superficial de los conductores MC es 0,85 para la línea simple y MC 0,95 para la línea duplex. Tanto MT como MC los necesitaremos para el cálculo de la tensión de PIC, VD PIC. Nos piden calcular la resistencia kilométrica de la línea, la inductancia kilométrica de las líneas, la capacidad kilométrica y la perdidancia kilométrica de las líneas, G sub K. Sabemos que tiene una longitud de 116,35 km, una altura H de 6,5 metros, una distancia de 5 metros, una longitud de 8 metros y una D, que es la distancia entre conductores, de 400 milímetros. Entonces, sabemos que es una línea de doble circuito simple de categoría especial, que es el 402 AL1 52ST1A, y lo primero que nos piden es la resistencia kilométrica, que es R sub K, pues este dato siempre se busca en catálogo. Entonces acudimos a catálogo y vemos que es un valor de 0,07191 ohmios por kilómetro. Calculamos la resistencia total de fase, que simplemente es esta R sub K que hemos visto en catálogo, multiplicándola por la longitud total de la línea y multiplicándola por un medio. ¿Por qué por un medio? Porque estamos en doble circuito. En doble circuito lo que viene a ser una situación en la cual tú tienes una resistencia de valor R y otra resistencia en valor R en paralelo. Por tanto, la resistencia equivalente, al ser de doble circuito, es R medios. Por eso multiplicamos por el 1 medio para tener el equivalente a la resistencia medios. Por tanto, la resistencia total de fase es el 0,5 por RK por la longitud total de la línea, que es 4,19 ohmios. Con esto tenemos el primer apartado y vamos con el segundo, que nos piden calcular la inductancia de la línea. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer trigonometría para despejar los valores RMG y DMG, es decir, radio medio geométrico y distancia media geométrica. En este caso, aplicando geometría o trigonometría, RMG, el radio medio geométrico, es de 0,418 metros. La distancia media geométrica es de 10,59 metros. De tal forma que la inductancia kilométrica, L sub K, es la permeabilidad del vacío entre 2pi por logaritmo neperiano de la distancia media geométrica entre el radio medio geométrico, que es 6,464 por 10 a la menos 4 henrios por kilómetro. Queremos tener la inductancia en henrios y no en henrios por kilómetro, por tanto, multiplicamos por la longitud total que tiene la línea. Es decir, la inductancia de fase es L sub K, que es la inductancia kilométrica por la longitud total de la línea, que es de 75,34 milihenrios. Con esto hemos terminado el cálculo de la inductancia kilométrica y vamos ahora con el apartado C, que es el cálculo de la capacitancia. Entonces, la distancia media geométrica se mantiene constante, es decir, esta distancia media geométrica también me vale para ahora. La diferencia es que el radio medio geométrico para el cálculo de la capacitancia es RMG', que es directamente el radio del conductor, mientras que la RMG del cálculo de inductancia es el radio del conductor por E elevado a menos un cuarto. Pero en este caso RMG' simplemente es el radio del conductor, porque estamos calculando la capacitancia. Por tanto, RMG' es 0,4748 metros y DMG es igual que antes, que el apartado B. Por tanto, la capacitancia kilométrica de la línea es 2pi por pi sub 0 entre el logaritmo neperiano de distancia media geométrica entre radio y medio geométrico primo. Por tanto, esto es pi sub 0 entre 3 por 1,05, que es una capacitancia kilométrica de 17,9 por 10 a la menos 12 faradios por metro. Por tanto, pasamos de 17,9 por 10 a la menos 12 faradios metro a 17,9 por 10 a la menos 9 faradios por kilómetro. Por tanto, tenemos calculado la resistencia kilométrica de la línea, la inductancia y la capacitancia. ¿Qué nos falta? La
perditancia o conductancia. La perditancia total de una línea es G sub K es la perditancia 1 más la perditancia 2. Pues la perditancia 1 corresponde con las pérdidas en las cadenas de aisladores y la perditancia 2 corresponde a la perditancia por efecto corona. Por tanto, la primera perditancia en este caso no nos dan las pérdidas por aislador, simplemente nos dan este valor o esta primera perditancia como dato de enunciado. Por tanto, es 15 por 10 a la menos 8 Siemens kilómetro. Por tanto, el total de la fase, que simplemente es multiplicar por el total de la longitud de la línea, es de 17,48 por 10 a la menos 6 Siemens. Y ahora, el segundo valor de la perditancia, pues depende completamente de si hay efecto corona o no. Entonces, si no hay efecto corona, esta perditancia será 0 Siemens por kilómetro, y si lo hay, tendremos que calcular. Pero primero hay que ver si hay efecto corona en la línea. Por tanto, procedemos a calcular la perditancia por efecto corona, o más bien ver si hay perditancia por efecto corona, y si la hay, la calculamos. Lo primero que vamos a hacer es ver cuál es la tensión máxima de fase de nuestra línea. Nuestra línea es de 220 kV, por tanto, acudiendo a la primera tabla del reglamento de líneas, vemos que la tensión máxima de fase es de 245 kV. Por tanto, si queremos la máxima tensión de fase eficaz, simplemente es estos 245 kV entre raíz de 3, que es 141,45 kV. Por tanto, procedemos ahora a calcular la tensión disruptiva, la tensión máxima disruptiva, que es V de sub I, que es el número de circuitos entre beta por el campo eléctrico, por el campo eléctrico que produce la ruptura, por R, por el logaritmo neperiano de la distancia media geométrica entre el radio medio geométrico. Por tanto, el número de circuitos, es decir, esta n, es 2. Beta se calcula con la siguiente expresión, que es 1 más n menos 1 por R minúscula entre R mayúscula entre n. Que esto acaba saliendo que beta es 1. Por tanto, el número de circuitos es 2, beta es 1, E es el campo eléctrico de ruptura del aire, por R por logaritmo neperiano. Por tanto, conocemos todos los datos y podemos calcular la tensión máxima disruptiva, V de I, que es 2 por 3 por 10 a la 6, por 13,26 por 10 a la menos 3 por el logaritmo neperiano de 10,59 entre 0,4748. Por tanto, la tensión disruptiva máxima es de 258,21 kV. Esta tensión hay que multiplicarla por los factores correctivos de Peak, es decir, la tensión VDI de Peak, simplemente es esta VDI, la tensión disruptiva máxima, multiplicándola por un factor por delta, la tensión VDI, la tensión disruptiva máxima de Peak, es VDI por delta por dos factores correctivos MT y MC. En este caso MT y MC son datos de enunciado, pero lo que desconocemos es delta. Delta se calcula con esta expresión, que es 0,3921 por H entre 273 más 16. Pero claro, ¿este H cómo se calcula? Pues se calcula con esta expresión. El logaritmo de H es logaritmo de 760 menos 250 más 43 entre 18.336, de tal forma que aplicando logaritmos y despejando H, nos acaba quedando que H es 732,54 milímetros de mercurio. Por tanto, conocemos H, sustituimos en delta, que es 0,3921 por H entre 273 más 16, por tanto, delta es 0,9938. Por tanto, conocemos MT y MC, que son datos de enunciado, VDI, que es la tensión disruptiva máxima que hemos calculado antes, y la delta, que acabamos de calcular ahora. De tal forma que la VDI de Peak es el 0,8 por 0,85 por delta, que es el 0,9938, por la tensión máxima disruptiva, que es 0,676 por VDI, que son 174,5 kV, valor de pico. Calculamos el valor VDI de Peak eficaz, que simplemente es este valor máximo de pico, lo dividimos entre raíz de 2, que es 123,4 kV. Por tanto, para que haya efecto corona, este valor de Peak ha de ser inferior al valor máximo de la línea, que son los 141,45, es decir, si el valor VDI de Peak es inferior a los 141,45 kV, que es la tensión máxima de fase eficaz, hay efecto corona. Por tanto, la VDI de Peak es 123, que es inferior a los 141, por tanto, hay efecto corona. Por tanto, tenemos efecto corona y nos toca calcular las pérdidas por efecto corona. ¿Cómo se calculan las pérdidas por efecto corona? Pues las pérdidas por efecto corona de la fase A es 241 entre delta, que hemos calculado antes, por F más 25, es decir, F, que depende de la frecuencia, por R minúscula entre distancia media geométrica elevado a un medio, es decir, la raíz de R minúscula entre dmg, por la tensión del material menos Vd al cuadrado por 10 a la menos 5, es decir, 241 entre 0,99 y 58 por 75, que son 50 más 25,
por 13,86 por 10 a la menos 3 entre 10,59 raíz cuadrada por 141,45 menos 123,4 al cuadrado por 10 a la menos 5, lo cual es 2,1437 por 10 a la 3 vatios por kilómetro. Vatios por kilómetro. Por tanto, esta es la potencia perdida en la fase en uno de los dos circuitos. La perdistancia 2, que es debido al efecto corona, es las pérdidas del efecto corona de la fase A entre la tensión de la línea, que son 220 kV, entre raíz de 3 elevado al cuadrado, es decir, la tensión máxima de fase. Que esto es 2,1437 por 10 a la 3 entre 1,613 por 10 a la 10, que nos acaba dando que la perdistancia por efecto corona es de 13,287 por 10 a la menos 8 Siemens kilómetro. Por tanto, la perdistancia total de fase es de 32,97 por 10 a la menos 6 Siemens. Es la perdistancia, lo que hemos calculado es la perdistancia de uno de los circuitos, pero como tenemos dos circuitos, habrá que multiplicar por el número de circuitos que tenemos. En este caso, al ser dos circuitos, multiplicaríamos por 2 para obtener la perdistancia total, porque hemos calculado simplemente la perdistancia por fase. Ahora vamos a hacer lo mismo que hemos hecho para una línea que era simple o para una línea doble de circuito simple, lo vamos a hacer lo mismo para una línea doble de circuito duplex. Es decir, sigue siendo línea doble, pero circuito duplex ahora. Por tanto, cambiamos el conductor, que ahora es el 202 a L1 2661A, por tanto el radio es 19,62 entre 2, que es 9,81 milímetros, y vamos a calcular absolutamente lo mismo de antes, por tanto voy a ir un poco más rápido. R sub K es dato de catálogo, que es 0,1438 ohmios kilómetro. Por tanto, ahora la resistencia total de fase es multiplicar esta resistencia de catálogo en ohmio por kilómetro por la longitud total que tenemos. Como tenemos doble circuito, pues tenemos dos resistencias de mismo valor en paralelo, por tanto multiplicamos por un 0,5, y al ser línea duplex también nos toca volver a multiplicar por 0,5, es decir, un cuarto de la resistencia total por longitud total. Es decir, la resistencia total de fase es un cuarto por la resistencia de dato de catálogo, que es 0,1438 por la longitud total que tenemos de línea, que son 116,55 kilómetros. La resistencia total que nos sale es de 4,19 ohmios. Calculamos L sub K, se mantiene el valor de DMG, pero cambia RMG, nos tocaría recalcular el valor RMG, que RMG es RAA' por RPP' por RCC', raíz cúbica. Entonces calculamos RAA' como la resistencia de LAD por la distancia AA' raíz cuadrada. Por tanto, la resistencia de LAD simplemente es R por N por R minúscula prima entre R mayúscula raíz cuadrado, que es R por 2R E elevado a menos un cuarto entre R mayúscula elevado a un medio. De tal forma que la resistencia de LAD es de 0,4 por 7,64 por 10 a la menos 3 raíz cuadrada, que es 55,28 milímetros. Por tanto, la resistencia AA' es la resistencia de LAD por distancia AA' raíz cuadrada. Tenemos la resistencia LAD y tenemos DAA'. Por tanto, RA' es igual a RCC', que es 55,28 por 10 a la menos 3 por 16,4 raíz cuadrada, que es 0,952 metros. Calculamos ahora de igual manera RBB', que es 55,28 por 10 a la menos 3 por 16 elevado a un medio, que es igual a raíz cuadrada, que es 0,94 metros. Por tanto, la inductancia total, lo único que ha cambiado es que ha cambiado RMG, ¿no? Lo que ha cambiado es RMG. Por tanto, la única dificultad de la inductancia respecto al ejemplo que hemos hecho antes es que hay que recalcular RMG aplicando trigonometría, pero no tiene mucho misterio. Entonces, la inductancia kilométrica de la línea es la permeabilidad del vacío entre 2π por logaritmo neperiano de la distancia media geométrica entre el radio medio geométrico, que es 0,4826 por 10 a la menos 6 henry por metro, que es lo mismo que 0,4826 por 10 a la menos 3 henry por kilómetro. De tal forma que la inductancia por fase es 56,25 milihenrios. Recalculamos la capacitancia, que simplemente nos toca recalcular el radio medio geométrico, que es R' de LAD, que es el diámetro por R elevado a un medio, que es 62,64 milímetros. R' de AD es D mayúscula por R minúscula raíz cuadrada, que es 62,64 milímetros. R' es igual a R', que es un metro. R'PB' es 1,011 metros. Por tanto, el radio medio geométrico que necesitamos para la fórmula de la capacitancia kilométrica es de un metro.
de tal forma que la capacitancia kilométrica es 2pi por pi sub 0 entre el logaritmo neperiano de distancia media geométrica entre radio medio geométrica prima, que es 23,657 por 10 a la menos 12 faradios metro. Por tanto, la capacitancia kilométrica es 23,657 por 10 a la menos 9 faradios por kilómetro. La capacitancia por fase es de 2,757 por 10. La capacitancia por fase es 2,757 microfaradios. Y ahora, igual que antes, vamos a calcular la permitancia. Tenemos la primera parte, que es debido a la cadena de aisladores, y la segunda debido al efecto corona. La primera parte es dato, que simplemente lo sustituimos luego. Calculábamos otra vez la tensión máxima eficaz, que es 141,45 kV. Recalculamos beta. Simplemente ahora lo único que cambia es que el número de circuitos, en vez de ser 1, al ser duplex, tenemos 2. Por tanto, aquí sustituimos n como 2 y recalculamos beta, que ahora nos sale 0,5245. De tal forma que calculamos la tensión disruptiva máxima VDI, que es 2 entre beta, que es 0,5245, este 2 es el número de circuitos, entre beta por 3 por 10 a la 6 por 9,81 por 10 a la menos 3 por logaritmo neperiano de 10,59 entre 1,01, que nos da una tensión disruptiva máxima de 263,71 kV. Calculamos la tensión VDI de PIC, que es mc por mt por delta, que es el mismo valor de antes, por tanto no es necesario recalcularlo, por la tensión máxima disruptiva, que son 200 kV aproximadamente. Mientras que la tensión VDI de PIC eficaz es estos 200 kV entre raíz cuadrada, es decir, el valor eficaz, porque este es el valor de pico entre raíz cuadrada, obtenemos el valor eficaz, que son 140 kV. Por tanto, si estos 140 kV, que es la tensión máxima disruptiva de PIC eficaz, es inferior a la tensión máxima de la línea, que la tengo que tener calculada aquí, que es inferior, si fuese inferior a estos 141, se produciría efecto corona. Pero como está de tal forma que la tensión máxima disruptiva de PIC eficaz es 200 kV entre raíz cuadrada, que son 140,84 por 10 a la 3 voltios. De tal forma que este valor VDI de PIC eficaz coincide prácticamente con la tensión máxima de fase eficaz, por tanto, este caso es especial y podremos suponer que no hay efecto corona, porque tienen más o menos el mismo valor. De tal forma que la permitancia por efecto corona al no tener efecto corona es de 0 Siemens por kilómetro. De tal forma que la permitancia total para este caso simplemente es la permitancia debido a la cadena de aisladores, que es un dato del enunciado, que es 17,48 por 10 a la menos 6 Siemens. Y con esto hemos terminado el ejercicio. Hasta luego.